Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con estas entrevistas que tan buena acogida están teniendo para repasar qué está viviendo el mercado en estos momentos, esta situación tan especial que hemos tenido ahora que hemos cerrado uno de los peores semestres para las carteras en mucho tiempo. Vamos a seguir con ello y ahora vamos a tener a una experta en el mercado de las materias primas para entender qué está pasando con unos activos que más se ha movido y que más alegrías y probablemente recientemente más disgustos también ha dado en esta primera mitad de 2022. Saludamos a Marta Escribano. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? Marta, que es socia y asesora de inversiones de Salmon Mundi. Marta, por ir directo al tema, estamos todos pendientes de la energía, del petróleo. Vamos a centrarnos primero en el petróleo, por ejemplo, el Brent que se fue a máximos en la guerra, pero desde entonces ha empezado a caer, ha caído con bastante fuerza, ha llegado a perder incluso en algunos momentos ese nivel de los $100. ¿Por qué ha pasado esto? Pues a ver, es verdad que ahora mismo en el mercado pues hay opiniones para el petróleo de todos los tipos, ¿no? O sea, tenemos a Citi que, por ejemplo, pues dijo que si había una recesión, pues el petróleo se podía ir a 65. El otro extremo que es JP Morgan, ¿no? Que dijo que se podría ir a $380 el barril. Y luego, bueno, pues está Goldman Sachs diciendo que pues ellos están trabajando sobre un escenario base de $140 el barril, ¿no? O sea, probablemente en mi opinión en el petróleo coincide más con que ahora mismo hay una diferencia muy grande entre lo que es el mercado financiero del petróleo, ¿no? Donde se podrían incluir las compañías, que es verdad que eso sí que está cayendo por el riesgo que la gente está viendo a recesión, pero luego también está el mercado físico de petróleo spot, ¿no? En el que ahí sí que se está viendo que hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Y una cosa clara que, o sea, que a mí me ha parecido bastante significativa ha sido que Arabia Saudí, por ejemplo, pues ha subido los precios a máximos para vendérselos a Asia, ¿no? O sea, un vendedor normalmente pues no eres capaz de subir los precios a máximos si no hay suficiente demanda o la oferta es muy grande, ¿no? Pero vamos, en general yo diría que en petróleo en concreto lo que ha pasado es que ha habido una falta de inversión muy grande, ¿no? Hay que pensar que el 85% de la energía primaria que consumimos en el mundo viene de energías fósiles. Y para que os hagáis una idea, pues en gas y en petróleo en la última década, o sea, desde el año 2010 al año 2020, pues había bajado la inversión un 60% en gas y en petróleo. O sea que al final, si juntas eso con que los inventarios a día de hoy están bajos, pues claro, al final el petróleo pues está en unos niveles altos y el problema es que tú no construyes un pozo de un día para otro. En petróleo además en concreto pues hay un declino natural, ¿no? Y luego también que todo el mercado yo creo que contaba con que había una capacidad ociosa que o no existe o desde luego es mucho más reducida de lo que se pensaba, ¿no? Pero vamos, en general yo creo que aunque hubiera recesión, es verdad que en diferentes recesiones, si lo miras, la demanda de petróleo no en todas ha bajado. O sea, en la mayoría, de hecho, se ha mantenido o incluso ha aumentado, ¿no? Yo no sé esa parte, la que decías del mercado contado, cómo el reequilibrio mundial que está habiendo, ¿no? Pues que el petróleo de Rusia, si ahora se vende más a la India o si se vende de manera distinta en Europa o si se vende a través de intermediarios. Claro, entiendo que se Mm. está produciendo ahí en realidad una especie de, o se produjo en el mercado un terremoto, que las ondas sísmicas todavía se están reconfigurando, ¿no? Y no sabemos, y en realidad, pues dependemos de la geopolítica, cómo acaben quedando. O sea, sí es verdad que el petróleo en Rusia pues representaba un 10% del mundo, pero como tú estás diciendo, al final Rusia sí que está, vamos, mirad los datos y sigue vendiendo su petróleo, ¿no? O sea, que yo en concreto creo que depende más de esa falta de inversión, como comentaba, que ha habido en estos últimos años, que al final eso pues se tendrá que equilibrar esa oferta y esa demanda. Y en otras materias primas, más allá del petróleo, porque lo que hemos visto en casi todas, el patrón uno se mira los gráficos y es el mismo, ¿no? Llega justo antes de la guerra, empieza la subida, suben, 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 y muchos incluso están ya por debajo de los niveles previos a la guerra, ¿no? ¿Eso cómo se Mm. explica? Pues es verdad como tú dices, ¿no? Que hemos pasado de prácticamente estar todos diciendo que era el mejor año para las materias primas, ¿no? El primer comienzo de año desde prácticamente de la historia, a estar pues viendo cómo están cayendo metales industriales, por ejemplo, o agricultura o el mismo petróleo, ¿no? Como decíamos, que desde máximos pues ha caído prácticamente un 30%.
¿Qué creo que ha pasado? Pues que hemos pasado de un escenario en que los inversores empezaban a ver que había inflación, ¿no? Y además era una inflación que no era temporal, como nos estaban diciendo los bancos centrales, sino que parecía que otra vez pues, era estructural, ¿no? Porque pues, en muchos países, por ejemplo, pues veíamos cómo estaban sacando datos de que estaba aumentando el IPC a niveles que no se veían en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, por primera vez yo creo que después de tantos años en los que la inflación había estado estable y en niveles bajos, pues por primera vez los inversores volvían a sentir la necesidad de cubrirse de esa inflación, ¿no? Entonces ahí pues las materias primas cobraron mucha importancia porque es verdad que si tú miras históricamente las épocas en las que la inflación se ha acelerado, pues materias primas ha sido un activo que se ha comportado de forma excelente, ¿no? Además, incluso en unas épocas que ni S&P ni, por ejemplo, los bonos se comportaban bien, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de esa inflación que hay, pues, ¿qué ha pasado? Que ha empezado a barajarse la posibilidad de que haya una recesión. Y entonces ahí pues, los inversores han sentido que ya no era necesario protegerse con materias primas, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues ha habido incluso algunos hedge funds, ¿no? Que se han puesto cortos de materias primas. Quizá, pues a lo mejor lo más significativo ha sido en el cobre, que hemos visto que incluso las posiciones bajistas pues, eran las máximas desde 2015. Y además recuerdo también que Bank of America pues sacaba un gráfico en el que se veía cómo ha habido en junio las mayores salidas en recursos naturales y en energía pues prácticamente desde 2017. ¿Y cuál es la foto ahora? Porque yo imagino que nosotros los tenemos, muchos inversores que en los últimos meses han dicho, efectivamente, me voy a meter en un fondo de materias primas o de energía porque así me protejo frente a la inflación. Pero claro, estamos hablando de esa posible recesión, ¿cómo lo veis vosotros? Pues yo creo que desgraciadamente puede haber las dos a la vez, ¿no? O sea, yo creo que lo que el mercado no está descontando es la posibilidad de una estanflación, que como sabéis es que la economía no crezca, pero aunque no haya crecimiento, que haya una inflación elevada, ¿no? De hecho, Rubini, por ejemplo, que también pues, es partidario de que en los próximos meses o en años pues veamos una estanflación, él decía que está viendo algunos de los peores elementos que vio en la crisis de los años 70, pero aparte de eso también algunos de los peores elementos que vio en la crisis de 2008, ¿no? O sea que al final yo creo que si realmente hubiera una estanflación, a pesar de que hubiera una recesión fuerte, eso no implicaría obligatoriamente que las materias primas de forma general bajaran, ¿no? En recesión yo creo en concreto que estamos ya, incluso pues creo que era Wells Fargo, ¿no? Que advertía también que ellos veían ya pues que estábamos ya dentro de la recesión. ¿Y por qué yo, por ejemplo, en concreto veo que estamos en recesión? Pues primero yo creo que el eurodólar es algo muy claro, ¿no? O sea, lo estresado que está, que hemos visto pues como el dólar ha subido a niveles máximos de los últimos 20 años, ¿no? Y como todos sabéis, pues el dólar históricamente ha sido como un termómetro del riesgo, ¿no? Luego también, por ejemplo, vemos el mercado de bonos que está muy estresado o incluso el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos, pues que está en mínimos históricos, ¿no? Luego, aparte, pues como comentábamos, el precio del petróleo que está en torno a $100 el barril, pues esos son niveles muy elevados que no es muy difícil pues darse cuenta que va a haber industrias que van a sufrir con estos precios de la energía, ¿no? Y obviamente, pues si los bancos centrales siguen su política de querer seguir subiendo tipos de interés, pues yo creo que las probabilidades de que haya una recesión todavía son mayores, ¿no? Y en concreto con la inflación, pues yo considero que la inflación va a permanecer alta durante un tiempo, ¿no? Básicamente yo diría que es por tres motivos. O sea, el primero, porque al final la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? O sea, cuando se imprime dinero de esa forma tan agresiva que se ha hecho, o sea, pensemos, por ejemplo, pues la masa monetaria de Estados Unidos, ¿no? Que si tú miras desde enero 2020, pues ha aumentado la M2 en torno a 6 trillones de dólares. Y claro, de eso hemos visto la parte buena, ¿no? Que es esa inflación en los precios de los activos. Bueno, pues todo subía. El problema está en que yo creo que no habíamos visto la parte mala, ¿no? Es lo que siempre decimos, que si crear dinero de la nada fuera eficaz, pues Zimbabue pues probablemente sería uno de los países más ricos del mundo y como sabéis pues no lo es, ¿no? Y también es que hay muchos estudios al respecto
de que cuando cuando los bancos centrales imprimen dinero, acaban generando inflación, ¿no? Yo creo que había uno pues de la Fed de Minneapolis, de Mervyn King, había otro, o sea, en el que se veía que en un plazo de 10 a 20 años la correlación entre agregados monetarios e inflación era prácticamente perfecta, ¿no? Otro motivo, o sea, el segundo motivo por el que creo que la inflación va a permanecer elevada, pues es probablemente por esos niveles de deuda que hay tan elevados, ¿no? Ahora mismo, si tomamos la deuda privada y la pública, pues estamos en torno a niveles del 348% sobre el PIB mundial, ¿no? Eso es muchísimo y hay que pensar que, claro, que la inflación normalmente pues es una decisión de los gobiernos. Cuando tú tienes un Estado muy endeudado y quieres reducir esa deuda, pues probablemente la forma más sencilla es devaluar tu deuda a través de la inflación, ¿no? Y por último, pues ¿por qué creo que la inflación va a estar elevada? Pues por ese déficit de inversión que ha habido en los últimos años en muchas de las materias primas. Es verdad que hay muchos inversores que están pues siempre mirando la demanda de materias primas, pero suele variar menos que lo que es la propia oferta, ¿no? Porque la oferta sí que suele variar más y es la que realmente te suele marcar los ciclos, ¿no? O sea que yo creo que básicamente podemos estar en una recesión, pero que también haya inflación elevada, o sea, una estanflación. De las distintas perspectivas para el precio del petróleo que has comentado desde las casas internacionales, ¿a cuál te acercarías tú más en previsión? Pues bueno, pues a un escenario intermedio. A mí que el petróleo esté por encima de $100 el barril no me parecería extraño, ¿no? Como comentaba, para nosotros o sea, creo que es muy importante mirar el tema de lo poco que se ha invertido y la dificultad que vas a tener ahora para producir ese petróleo, ¿no? La misma OPEC ayer, o sea, pues ves que esa spare capacity, o sea, esa capacidad ociosa que todo el mundo contaba con ella, pues a lo mejor es que pues, no existe o es menor de lo que el mercado estaba descontando. Y la otra que te quería hacer, el activo que probablemente más ha decepcionado a mucha gente en este año, fíjate, y mira que es difícil, es el oro, ¿no? Porque siempre se había dicho oro para un entorno de crisis, de recesión, de guerra, de inflación disparada y tal, y sin embargo no lo está haciendo nada bien. ¿Por qué? Pues a ver, el oro en concreto es uno de mis activos favoritos, ¿no? Es verdad que históricamente en épocas de incertidumbre sí que se ha comportado bien, ¿no? Y luego incluso si miras las crisis que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Pues por ejemplo, tomas las crisis que ha habido desde el año 1929 hasta hoy, pues se puede ver como en esas crisis el oro le ha sacado a la mediana del S&P 500 prácticamente un 28% de rentabilidad, o sea que en crisis sí que se comporta bien. O sea, lo que tú me preguntabas, que es por qué creo que el oro no se ha comportado bien, pues creo que es por esa correlación tan alta que tiene con los tipos reales, ¿no? Como sabéis, los tipos reales son la diferencia que existe entre los tipos nominales y las expectativas de inflación, y el problema es que en Estados Unidos, por ejemplo, pues los tipos nominales han repuntado, que eso no ha sido bueno, pero es que aparte también las expectativas de inflación a 10 años en Estados Unidos han bajado de prácticamente pues, el 3% al 2,3% actual, ¿no? Entonces, los tipos reales que estaban en negativo, y eso era un escenario que era muy bueno para el oro, pues se han transformado en tipos reales positivos, que eso no es bueno para el oro. Pero es verdad que a pesar de que a día de hoy estén en positivo, yo creo que a medio plazo van a acabar en negativo, ¿no? Entre otras cosas, por justo lo que comentábamos ahora mismo, porque para mí va a ser complicado bajar ahora mismo los niveles de deuda que hay, ¿no? Por lo que decíamos, o sea, primero por las impresiones de dinero que hay y por ese decalaje que hay hasta que se produce la inflación, ¿no? Por la deuda tan excesiva que hay y por lo poco que se ha invertido en materias primas. Es verdad que a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero los bancos centrales ahora mismo podrían subir los tipos pues de forma agresiva y acabar con la inflación. Pues eso es verdad, ¿no? O sea, puede ser, yo desde luego creo que no están por la labor, pero es que aparte, si lo hicieran, creo que también sería un escenario positivo para el oro, porque al final, si tú subes los tipos, por ejemplo, al 10%, o sea, provocarías un shock en la economía enorme. Entonces, tanto en una crisis muy fuerte, un shock deflacionario fuerte, creo que el oro, como lo ha hecho históricamente, pues se podría comportar bien, y si la inflación
o sea, los tipos reales se ponen en positivo, pues también lo podrían hacer bien, ¿no? De todas formas, es verdad que en el dólar, o sea, que el oro en dólares no lo ha hecho bien, pero si miras el oro, por ejemplo, en euros ha subido un 7%, en libras ha subido un 8%, en yenes incluso pues ha llegado a subir casi un 13%, ¿no? O sea, que creo que contra las divisas fiduciarias sí se está comportando bien. O sea, hay que pensar que el oro, una de las cualidades que tiene ha sido siempre que ha conseguido mantenerte el poder adquisitivo durante miles de años, y esa característica tan buena que tiene, creo que ahora, si cabe, pues cobra mayor importancia todavía, pues por esas devaluaciones tan fuertes que están sufriendo en general las divisas fiduciarias. Entre petróleo, gas y oro, ¿a qué le ves mejores perspectivas? Petróleo y oro yo diría que son mis favoritas. Ok, para terminar, fíjate, estamos hablando, ¿no?, de ese potencial recorrido, ¿no?, si se mantiene alta la inflación. Al final, ¿de qué manera se puede tener exposición a materias primas? Bueno, pues se puede tener directamente un futuro de una materia prima, por ejemplo. Quizá la forma más sencilla podría ser pues, un ETF de materias primas, ¿no? Eso sería una forma fácil de tener exposición. Pero vamos, a mí personalmente la que más me gusta es pues tener una compañía que sea productora o que se beneficie de si las materias primas aumentan, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues, en el mercado hay compañías incluso que son pues líderes mundiales en materias primas, que tienen activos que son únicos. Puedes encontrar compañías que tienen pues, muy buenos directivos, que producen a costes bajos y que sobre todo pues también que han saneado balances, ¿no? Un ejemplo puede ser las mineras de oro. Yo recuerdo pues antes de 2015, antes de ese mercado bajista tan fuerte que tuvieron las mineras de oro, pues es verdad que sus balances eran un poco un desastre, ¿no? Tenían mucha deuda. Sin embargo, a día de hoy, pues si miras la deuda que tienen las mineras de oro y de plata y las comparas contra el resto de sectores de, por ejemplo, el Russell 3000, pues son las que menos deuda sobre activos tienen en general. O sea que yo creo que hay compañías que lo están haciendo muy bien, o incluso las propias compañías de petróleo, ¿no? Te encuentras con muchas que tienen activos muy buenos, con break-evens mucho más bajos de lo que está ahora el precio del petróleo, y que creo que en general pues que están descontando precios del petróleo mucho más bajos de lo que están ahora. O sea, que sí que hay oportunidades, yo creo, en compañías que tienen valoraciones atractivas para tener exposición a materias primas. Ok, la ultimísima, porque ahora justo vamos a hablar de compañías petroleras. Desde un punto de vista de un inversor como vosotros, que tiene tantas compañías de tantos países entre los que elegir, lo que estamos viendo también en algunos países, y te pregunto en concreto por España, porque prácticamente lo hemos visto ya mismo, esa mayor presión sobre estas compañías por los beneficios que están obteniendo y tal, ¿cómo lo estáis viendo? O sea, ¿es un tema que os preocupa desde el punto de vista de inversores? Bueno, en concreto España, nosotros, no invierto en España, pero es verdad que nosotros tenemos algunas compañías de petróleo de Canadá, y sí es verdad que pues a veces suena el tema de que les pueden poner unos mayores impuestos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a día de hoy, con los precios del petróleo que hay, vamos, están generando muchísima caja y, vamos, y muchísimo free cash flow. O sea que creo que es verdad que pues eso no es bueno, pero que lo pueden seguir haciendo muy bien a pesar de ese tema. Bueno, Marta, pues ha sido un gusto charlar contigo este ratito y entender de primera mano, de alguien que está invirtiendo en estos sectores, pues eso, los retos y las oportunidades que estáis viendo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Vicente. Un abrazo. Bueno, ya sabéis, dejadnos vosotros vuestra opinión, fijaos todos los escenarios que se han planteado aquí, si pueden las materias primas volver a recuperar el brillo de hace unas semanas, si se van a quedar en estos niveles, si pueden caer por esa recesión, el oro, el papel del oro, ¿no? Si realmente estáis pensando incorporar oro por si acaso, que es ese activo refugio. Bueno, dejadnoslo en los comentarios, dejadnos también un like, por supuesto, si os gustan estas entrevistas, porque así haremos más. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo Finet.